España de leyenda. Buenas tardes amigos y bienvenidos a un nuevo programa de España de leyenda aquí en Distrito TV. El programa que pretende recuperar esa historia que nos han hurtado algunos políticos, algunos historiadores y por lo general también nos han hurtado en las escuelas y las universidades. Y por eso, desde aquí, queremos recuperar ese legado histórico español del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos. Porque hay que recordarles a todos ustedes que la historia de España es de las más importantes que hay en el mundo, si no la más importante. Antes de empezar el programa, quiero presentar a Borja Cardelús, nuestro compañero habitual en estas tertulias, el cual pues recientemente ha presentado un libro, La civilización hispánica, el nuevo libro de Borja Cardelús, de edad. Un libro, Borja, que presentaste en honor de multitudes con el ministro de Asuntos Exteriores. Pues sí, lo hemos presentado hace 2 días y bueno, y tuve, la verdad que fue honroso que lo presentó el ministro de Asuntos Exteriores, que apoya muchísimo la fundación que estamos emprendiendo precisamente para dar a conocer todo lo que ha hecho España y todo lo que significa la comunidad hispana, ¿no? El libro La civilización hispánica es el primer fruto, digamos, de esta fundación y bueno, y tuve el honor de que el ministro de Asuntos Exteriores lo presentara en la Casa de América. Porque hay que decir, amigos, que Borja, aparte de escritor, es hispanista y es el presidente de la Fundación Civilización Hispánica, una fundación que pretende también recuperar ese legado histórico español, ¿no, Borja? Así es, así es. Ese legado histórico español tan contaminado, tan ensuciado por la leyenda negra, y que durante 500 años ha sido alimentada por los rivales de España por razones religiosas, económicas y políticas, y que tenemos obligación moral de reivindicar y de redimir el buen nombre y la imagen de España, desde luego. Porque está muy deteriorada. Completamente, está deteriorada, falseada, porque si fuera un deterioro justificado todavía, pero es que la leyenda negra lamentablemente es falsa, es al revés de lo que dice la leyenda negra, es lo que verdaderamente ocurrió. Pues señores, por eso estamos aquí en España de leyenda, para tapar la boca a todos aquellos que mintieron sobre nuestros antepasados y mienten sobre nosotros mismos. Y hoy queremos presentarle un programa para descubrir los grandes secretos de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que realizó la hazaña más importante de la historia universal. Yo creo que es el hecho histórico más importante después del nacimiento de Jesucristo y por lo tanto hay que reivindicarle también, aunque dicen las fuentes que fue genovés, pero trabajaba para España, estaba al servicio de España. Y por eso vamos a ver el documental de los enigmas de Colón. Dentro del documental. Cristóbal Colón, el personaje más enigmático de todos los tiempos. ¿Acaso sobre ningún otro se ha escrito tanto como sobre el almirante de la mar Oceana, el hombre que descubrió un nuevo mundo? Pero al mismo tiempo que alumbró para la humanidad occidental un mundo que pertenecía oculto al otro lado del Atlántico, la propia figura del descubridor permanece todavía envuelta bajo las brumas del misterio. Los interrogantes sobre la figura de Cristóbal Colón son tantos, y tantos son los investigadores e historiadores que se han interesado por el personaje, y tantas las preguntas que ha llegado a acuñar el término de los enigmas colombinos. Esos enigmas aún no han sido resueltos del todo. ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿Era judío o cristiano? ¿De dónde era? ¿Hubo alguien que llegó antes que él a América? ¿Fue un genio? ¿Un adelantado a su tiempo? ¿O simplemente un aventurero oportunista con pocos escrúpulos? Los enigmas comienzan desde el mismo principio, en torno a su lugar de nacimiento. Y aunque el propio almirante habla de Génova como de la ciudad de la que salí y en ella nací, los autores dudan de la autenticidad de tales documentos y atribuyen procedencias distintas y muy diversas al almirante: Galicia, Extremadura, Baleares, Cataluña. Orígenes más bien interesados que probables, ya que la única certidumbre que tenemos en torno al personaje es su indubitable origen genovés.
pero desde el lugar de su nacimiento, todo lo demás en torno a su figura es asunto sometido a controversia. En particular, si Cristóbal Colón fue el primero en llegar al continente americano o si hubo otros que lo hicieron antes que él. Y si los hubo, en el año 986, el vikingo Erik el Rojo, navegando desde Islandia hacia el oeste, arribó a una enorme isla, a la que llamó Groenlandia. Groenlandia significa tierra verde, un verdadero eufemismo para una tierra cubierta de hielo. Pero así la bautizó Erik el Rojo, con el fin de atraer colonos desde las regiones escandinavas que vinieran y poblaran la nueva. Colón había concluido que, navegando desde la península ibérica, se podía llegar a Oriente, a las Indias, y alcanzar así las Islas de las Especias. Para ello, había que atravesar el océano Atlántico de un extremo a otro, algo que se consideraba imposible en la época, porque en el gran océano reinaban los temibles terrores marinos, las calmas, los huracanes, los monstruos marinos, y sobre todo, en el extremo del océano, un abismo en el que todos los barcos se habrían de precipitar irremediablemente, porque, aunque los círculos intelectuales españoles y europeos se sabía que la Tierra era redonda, la marinería y el vulgo en general juzgaban que la Tierra era plana, que por ello no era posible circunnavegar el globo. En algún punto el mundo se acababa, y eso era algo que causaba terror a los hombres del mar y que bloqueaba e impedía adentrarse por el mar tenebroso. Pero Colón era uno de los pocos que sabían que el planeta no era plano, sino redondo. Albergado y atendido a Alonso Sánchez de Huelva, el hombre que había escuchado con todo su interés su fantástico relato del viaje, con todos sus pormenores, y que había tomado cumplida nota de cuándo había relatado, ese hombre se llamaba Cristóbal Colón. Pues amigos, después de ver este documental donde nos hablan de Cristóbal Colón, de los enigmas de Cristóbal Colón, si Cristóbal Colón ya sabía que en América ya existía una ruta hacia las Indias, si Cristóbal Colón ya fue informado previamente por algunos marineros que ya habían estado allí, son muchísimas las dudas que tenemos alrededor de este gran almirante que ha pasado a la historia como una persona única y a la cual tenemos que respetar, y no como hacen algunos energúmenos cuando llega el 12 de octubre, amigos. El 12 de octubre, que parece que quieren romper todas las estatuas de Cristóbal Colón, cuando fue él el que abrió Europa al mundo. Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un pequeño resumen, Borja, un pequeño resumen que te ha parecido el documental, para luego ya ir destacando los puntos más concretos. No, está muy bien porque refleja cumplidamente lo que ocurrió. Realmente Cristóbal Colón era un marinero muy avezado, y aunque siempre se escuchaban entre la marinería de la época historias difusas acerca de otras tierras allende el mar, ese mar que nadie efectivamente por los terrores marinos se atrevía a cruzar, pero realmente es cuando llega a la isla de Madeira cuando empieza a concebir su plan. Y es entonces porque, bueno, era el yerno del gobernador de la isla, y en sus paseos por esas islas, pues empieza a ver cosas extrañas flotantes en las playas, ¿no? Como se ha dicho ahí, piezas de madera talladas de una forma inusual en la época, en Occidente. Empieza a ver frutos distintos que no se producían aquí, flotando también, y algunos cadáveres bien conservados aún incluso, pero con rasgos distintos, con rasgos realmente orientales. Es ahí cuando Colón, que era un magnífico marino, que sabía de corrientes y de vientos... Él destacó mucho también por ser un gran cartógrafo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, él de hecho, en Lisboa vivía haciendo mapas para los marineros. Haciendo lo que se llamaban portulanos. Era un magnífico cartógrafo y navegante, y magnífico dibujante también, ¿no? Entonces todo eso, más su ciencia empírica, que ya la tenía, le hizo deducir
que realmente las Indias estaban al otro lado, porque los cadáveres que llegaban eran orientales, de rasgos orientales, ¿no? Y entonces dijo, realmente esto está suficientemente cerca como para que las corrientes y los vientos hayan arrastrado estos objetos a estas playas. Y entonces es allí, en Madeira, cuando empieza a concebir su plan y se ayuda de los documentos, el mapa de Toscanelli, todo lo que podía haber en la época, y lo recaba para sí y formula y establece su plan que presentaría a las Cortes, primero a la portuguesa. A las diferentes cortes, amigos, porque Colón primero fue a Portugal, luego a España, menos mal que España, nuestra reina Isabel, la madre de nuestra patria, fue capaz de ver este gran proyecto y invertir en él. Y gracias a Dios, para el conjunto de los indígenas fue España que descubrió América, porque si hubieran sido los anglosajones seguramente que no quedaría ninguno. Ha habido muchísimas preguntas que se ha hecho sobre Cristóbal Colón, preguntas que si nació en Génova, que si nació en Extremadura, en Galicia, etcétera. Incluso los nacionalistas catalanes dicen que Cristóbal Colón fue catalán. También dicen que Santa Teresa de Jesús era catalana y seguramente van a decir que Jesucristo también fue catalán. Pero sobre Cristóbal Colón sí existen muchísimas dudas. Y por eso queremos ver este pequeño corte para que ustedes pues puedan sacar sus propias conclusiones. Dentro vídeo. Los enigmas comienzan desde el mismo principio, en torno a su lugar de nacimiento. Y aunque el propio almirante habla de Génova como de la ciudad de la que salí y en ella nací, los autores dudan de la autenticidad de tales documentos y atribuyen procedencias distintas y muy diversas al almirante. Galicia, Extremadura, Baleares, Cataluña. Orígenes más bien interesados que probables, ya que la única certidumbre que tenemos en torno al personaje es su indubitable origen genovés. Pues son muchísimas las dudas que tenemos, amigos. ¿Dónde nació Cristóbal Colón? La verdad que las fuentes más creíbles yo creo que son las que nació en Génova. De hecho, hay escritos donde él mismo relata que nació en Génova. Pero yo puedo hablarles de que hay muchísimas otras fuentes que también dicen que nació pues, en Galicia, Extremadura, etc. Borja, verdaderamente, ¿con cuál de todas estas corrientes te quedas? ¿Con la de Génova, la de Extremadura, la de Galicia? Lógicamente con la de Cataluña, no, porque es una invención de estos energúmenos, como hacen siempre sobre la historia y la manipulan, ¿no? No, el origen genovés es indubitable, porque todo lo demás son apuntes fantasiosos, interesados, pero los registros civiles de Génova acreditan que la familia Colón estaba allí desde hace tiempo. Los autores más sesudos, más fiables, desde luego no tienen ni la menor duda. Contribuyó mucho al enigma sobre la procedencia de Colón el hecho de su hablar extraño. Hablaba de una manera extraña, de una manera rara. No hablaba un castellano, digamos, puro, ¿no? Como hubiera sido si hubiera sido extremeño, incluso catalán, que habla muy bien el castellano, con algún acento, pero el acento de Colón era una mezcla del genovés y del castellano, ¿no? Pero vamos, no hay ninguna duda de que era de Génova. Dicen los historiadores estos nacionalistas que Colón era catalán precisamente porque comía mucho pan con tomate. Eso, no sé, eso es cierto. Eso, si alguien ha dicho eso, desde luego está inmediatamente desprestigiado como historiador, porque una butada así no se puede decir. Pues amigos, lógicamente, desgraciadamente, en nuestro país están surgiendo muchísima historiografía interesada para manipular nuestra historia. Pero vamos a continuar con los enigmas de Colón y vamos a continuar porque son muchas las voces que dicen que no fue Colón el primero que llegó a América, que fueron los vikingos, y más concretamente Eric el Rojo, el que desde Islandia llegó a Groenlandia y luego posteriormente a las costas de Canadá, el cual allí realizó o construyó una colonia de unos 5.000 colonos, pero que fue un auténtico fracaso. Lo cierto que todo está en esa especulación constante, pero hay que recordar que Colón no solo descubrió América, sino que creó las rutas para ir y volver, y a partir de entonces se creó la gran civilización hispánica. Vamos a ver este vídeo donde los vikingos llegaron supuestamente primero a América, amigos. Dentro vídeo.
Pero Eric el Rojo murió en el curso de esta expedición y continuó la labor colonizadora su hijo, quien incluso logró convencer a algunos escandinavos para venir y asentarse en Groenlandia, e incluso en las tierras más al sur de Labrador y Terranova. Las colonias vikingas llegaron a sumar 5.000 colonos, pero la dureza extrema del clima fue desanimando o acabando con los colonizadores, y hacia el año 1000 ya no quedaba nadie en estas latitudes. América volvió a quedarse oculta por Occidente, y en esta soledad habría que permanecer. Pues amigos, hemos visto cómo Eric el Rojo, llegando por Islandia, de Islandia a Groenlandia, a la cual la llama la Isla Verde, o incluso engaña a sus súbditos diciendo que ahí es un vergel para que se vayan trasladando y posteriormente se quedarán helados de frío. Borja, porque verdaderamente este señor, decir que Groenlandia era una zona verde, rica, exuberante, es casi una premeditación de asesinato para llevar ahí a la gente, porque eso es inhabitable. Sí, Groenland significa tierra verde y la llamó así. No es que haya cambiado el clima de entonces acá, el clima más o menos era el mismo que hay ahora, ¿no? Pero era un sitio absolutamente inhabitable porque está durante 9 de cada 10 partes del año cubierta completamente de hielo, ¿no? Pero era necesario estimular a que llegaran y por eso la bautizó así, ¿no? Lo que ocurrió es que Eric el Rojo pues, quiso pasar a la historia como colonizador y entonces pues, diseñó un plan de colonización, pero tuvo un accidente y supo que iba a morir y entonces legó en su hijo pues, el empeño colonizador. Y el hijo lo continuó, el hijo de Eric el Rojo, y logró atraer a una serie de colonos. Pero claro, colonizar es muy difícil en general, ¿eh? Cuando el sitio es inhóspito, pero si es un lugar como Groenlandia es prácticamente imposible. Y eso que los colonos escandinavos bajaron al sur, a Baffin y a Labrador, como se dice en el vídeo. Pero aún así, aquello no prosperó porque era imposible, era imposible. Si difícil les fue a los ingleses o a los franceses colonizar tierras nuevas, para los españoles fue más fácil porque los españoles tenían otro temple, todo hay que decirlo, incluso podían haber colonizado Groenlandia, yo estoy seguro, pero el caso es que aquello murió. Y los rivales de España siempre han querido decir que los vikingos fueron los primeros, incluso hace unos años se publicó una superchería que era el mapa de Vinland, un mapa de América supuestamente editado y escrito por los vikingos, hasta que se descubrió que era falso, era una falsedad absoluta y aquello se quedó desprestigiado. Fue un intento, estaba relativamente cerca de Escandinavia, de las costas del norte americanas, y aquello simplemente murió en el intento. Porque ya queda claro que llegaron primero los vikingos, digamos que tenemos datos objetivos para poder afirmar esto. Esto es cierto, los vikingos eran unos magníficos navegantes que no solo llegaron primero a las costas del norte de América, sino que también llegaron a Sevilla, eso se sabe poco, pero se introdujeron por el Guadalquivir y estuvieron asolando prácticamente Sevilla y la zona, cubriendo a las mujeres. Muchas tienen descendencia de ojos azules en esa zona por causa todavía de la invasión vikinga, pero los vikingos sí que llegaron. Lo que pasa es que su empeño colonizador pues, se frustró. Porque amigos, los vikingos, más que colonizar o llevar una civilización, lo que hacían era destruir la que había. Era un pueblo sangriento que arrasó no solo Europa, las costas españolas, las costas del Mediterráneo, las costas francesas, y lógicamente no es un pueblo que se pueda decir que pretendiera crear ningún tipo de civilización como hicieron los españoles. Pero después de que los vikingos llegaran a América, pasaron 500 años. Y en Europa pasaban muchísimas cosas. La famosa ruta de las sedas empezó pues, a no funcionar tan bien. Los portugueses intentaron buscar una solución por África para llegar a las Indias y luego llegó un momento brutal para España y para Europa, que fue la caída de Constantinopla en 1453. Eso fue un momento donde toda Europa temblaba hasta ante el poderío turco, donde toda Europa pudo en su momento haber sido conquistada gracias
posteriormente a los españoles y a Carlos I, que paró esa invasión, pero no pudieron lograr, por ejemplo, que países como Hungría, países como Bulgaria, etc., Rumanía, cayeran en manos del Islam durante muchísimos años. La caída de Constantinopla, Borja, yo creo que es determinante para que las naciones europeas empiecen a tomarse en serio, buscar otras rutas para llegar a las Indias y buscar esas famosas especias que, lógicamente, tenían un valor muy por encima del oro y la plata. Sí, bueno, en cada época y en cada momento histórico ha habido un recurso natural que ha motivado las guerras, las invasiones, las ocupaciones, las exploraciones. Ahora a lo mejor podría ser el petróleo, aunque ya se está pasando. Antes fue el oro y la plata, pero en su día fueron las especias. Era lo que tenía más valor entonces. Lo que tenía más valor entonces, amigos, ahora mismo un bote de pimienta cuesta poquito, pero entonces costaba pues muchísimo dinero. Vamos a ver este pequeño corte para que ustedes puedan ver las consecuencias que supuso la caída de Constantinopla y cómo eso impulsó a las grandes potencias europeas buscar nuevas rutas para llegar a las Indias. Dentro vídeo. Pero ambos caminos quedaron interrumpidos en el siglo XV. Los conflictos en el Asia, la irrupción de los turcos en el Mediterráneo y la caída de Constantinopla determinaron que se cortara el flujo de las especias hacia Occidente. Pero Europa necesitaba con urgencia esos productos y precisaba, por tanto, abrir nuevas vías de abastecimiento. Pues amigos, estaban los europeos en esos momentos en una situación crítica porque la amenaza turca no solo amenazaba a toda la cristiandad, sino que había paralizado en seco las rutas de las especias y lógicamente los países europeos empiezan a desarrollar pues esas políticas que busquen nuevas rutas, sobre todo Portugal, por otro lado España y el resto de países. La verdad que fueron unos adelantados a su momento y fueron verdaderamente los que abrieron Europa al mundo, porque esa es la realidad. Europa en esos momentos podríamos decir que era segundo mundo, mientras que las zonas islámicas, por ejemplo Turquía, el Imperio Turco, era el primer mundo, ¿no, Borja? Eso es muy importante y nunca se le ha reconocido a España, que España hace que pase Europa de ser el segundo mundo a ser la potencia suprema durante muchos siglos. Eso, sí, eso es exactamente así, y no solamente el mundo medio oriental, sino el extremo oriente. O sea, China era una potencia con su flota del tesoro que estaba reconociendo todos los mares y iba a llegar a América incluso, y entonces Europa estaba en un segundo plano clarísimamente, ¿no? Entonces la caída de Constantinopla rompe todo aquello, rompe el statu quo mundial, territorial, y entonces Europa se queda de alguna manera aislada, ¿eh? Y todo ese flujo que había de especias, de tejidos, de joyas entre el mundo oriental y el mundo occidental se fractura por causa de la caída de Constantinopla y por causa del fin de la ruta de la seda. Y entonces Europa se encuentra aislada y necesita efectivamente salir adelante, dar un paso adelante. Ese paso adelante lo dará efectivamente España, y España situará a Europa a la cabeza durante los siguientes 500 años, hasta ahora. Exactamente, amigos. Fue España la que puso a Europa en el mundo y la puso como una potencia suprema durante muchísimo tiempo. Pero sin embargo nunca nos la han reconocido. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos, amigos. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero,
cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Pues ya hemos vuelto de la publicidad, amigos, y continuamos aquí en España de Leyenda, el programa, como ustedes saben, que quiere recuperar la historia que nos han hurtado a todos los españoles. Borja, porque ya está bien que nos hurten la historia, ¿no? Qué pena da ver cómo la mayoría de nuestros jóvenes desconocen nuestra historia, que no saben verdaderamente lo que fue capaz España de hacer y sobre todo encima, no solo que la desconozcan, sino que encima de la manipulan, ¿no? Bueno, es lógico que los países rivales pues alimenten una historia distinta. Lo que no es lógico es que nosotros no nos defendamos, ¿no? Eso es lo que no es lógico. Eso es lo que no es lógico, amigos. Y continuamos aquí en este programa con Cristóbal Colón y sus enigmas. Y sobre todo queremos ver cómo cambió la historia con la gran gesta de Cristóbal Colón. Y ahora vamos directamente a un país que también marcó la historia mundial, como fue Portugal y Enrique el Navegante, y cómo los portugueses empezaron a lanzar sus expediciones para buscar esa ruta hacia las Indias, contorneando todo África, y al final lo consiguieron, y se adelantaron a todos los países europeos. Solo España le pudo superar posteriormente con la llegada de América. Vamos a ver este vídeo, amigos. Dentro vídeo. Una de esas naciones era Portugal, empeñado en contornear África para acceder doblando el cabo de Nueva Esperanza, a las Indias, el corazón de la especiería. Para ello, había hecho notables avances en la navegación, con la escuela de navegación impulsada por Enrique el Navegante.
Pero alguien más buscaba una nueva ruta. Alguien que, por su cuenta, estaba soñando con lo mismo, acceder a las valiosas especias, pero por una ruta nueva, una ruta distinta, atravesando el océano Atlántico para llegar al oriente. Ese hombre era un navegante de larga experiencia, llamado Cristóbal Colón. Pues amigos, Enrique el Navegante que cambió la historia de Portugal, un rey que fue capaz y tuvo también la audacia de lanzar esas expediciones para recorrer toda la costa africana y por fin buscar una ruta secundaria para llegar a las Indias y de esa forma pues romper el embargo que hacían los otomanos al conjunto de los europeos. Borja. Sí, es curioso como siempre en los países, en las sociedades, hay personas individuales que son los que hacen adelantar a un país, a una nación entera. En este caso, Enrique el Navegante, aficionadísimo a la navegación y a los misterios que ofrecían los mares, creó una escuela magnífica, que es la Escuela de Navegantes de Navegación de Portugal, y además consiguió impulsar un desarrollo técnico que fue fundamental en la época, que fue la carabela. La carabela portuguesa fue la que luego posibilitó, en su momento fue una innovación tecnológica enorme y fue la que posibilitó después que España pudiera acceder a las Indias, ¿no? Pero efectivamente la labor de Portugal es encomiable, pero ella estaba empeñada en el África, en llegar a las Indias a través de África, porque sabía, eso sí que sé que sabía que estaba ahí, y ahí estuvo su éxito, pero también su frustración, porque eso le impidió atender a Colón debidamente. Pues no atendió a Colón y España se aprovechó y al final nuestra nación conquistó o civilizó el nuevo continente de América. Pero yo quiero dar más importancia a Portugal también en la historia universal, porque desgraciadamente un país que en ese momento era, hay que recordar a la gente, que es que España y Portugal se repartieron el mundo en el Tratado de Tordesillas, amigos. Es que se repartieron el mundo, que parece que no hemos sido nada, que parece que somos los parias de Europa, cuando los alemanes ni siquiera existían, ni los italianos existían, los ingleses, pues bueno, ya sabemos lo que era. Londres pues era una ciudad llena de prostitutas, me parece que tenía 60.000 prostitutas, era un desastre. Y mientras nosotros los ibéricos estábamos adelantados al mundo, totalmente al mundo, y sin embargo nos tratan con desprecio. Sí, es incomprensible, pero como insisto, Portugal, por ejemplo, ha sido mucho más activo en la defensa de las cosas que ha hecho, muchísimo más. Portugal ha pasado como el país navegante, el país de las grandes navegaciones. Cierto que tampoco se han metido tanto con Portugal como se han metido con España, es decir, y que Portugal además ha sido incondicional amigo de Inglaterra, quizá por su enemistad, su rivalidad con España, ¿no? Pero Portugal ha ha cultivado una imagen favorable y esa imagen persiste y sin embargo pues todas las naciones se cebaron sobre España, se siguen cebando culturalmente y España pues ha hecho poco por eso hemos creado esta fundación para redimirnos y reivindicar todo esto, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar analizando los enigmas de Colón, porque ¿sabía Colón que existía esa ruta? ¿Colón tenía noticias de que ya había estado ahí otras personas? Vamos a ver este pequeño vídeo y vamos a analizarlo. Dentro vídeo. Y surge la gran pregunta. ¿Estaba convencido Colón por él mismo de que eso era posible? ¿O es que acaso lo sabía porque alguien había estado allí antes? Henos aquí otro de los grandes enigmas colombinos y, a fin de despejarlo, nada mejor que acercarnos a las andanzas de ese personaje, todavía anónimo, un marinero que acumulaba muchos años de experiencia marítima y que había escuchado confusos relatos de marinos acerca de posibles misteriosas tierras más allá del Atlántico. Pues esa es la gran pregunta. ¿Cristóbal Colón sabía ya que existía esa ruta? ¿Cristóbal Colón conoció a otras personas que les había hablado de esos lugares? Seguramente que todo el mundo nos los preguntamos, pero la audacia de Colón va más allá de saber o no, porque lógicamente no tenía unos mapas correctos
las distancias que Colón marcaba eran totalmente desfasadas y en él pues había, digamos, un espíritu indómito para buscar, digamos, nuevas aventuras y sobre todo para buscar esa ruta. Sí, sí, no, la labor de Colón es impresionante, ¿no? Porque había muchísima gente entonces en la costa atlántica de la península ibérica, incluso en zonas tan lejanas como las islas Azores y Madeira, que estaban ocupadas por Portugal. Había muchísimos pescadores por la costa africana y es realmente extrañísimo que con la cantidad de singladuras costeras que hubo, tanto de los portugueses como de los pescadores onubenses, que no hubieran conseguido llegar al otro lado, porque no está tan lejos. Es decir, digamos, la punta de Brasil y las islas de Azores y Canarias están relativamente cerca, ¿no? Fue extraño, que se calcula que hubo unas 4.000 navegaciones en esa época, finales del siglo XV, y es raro, es extraño que no hubiera más casos de gente que llegó al otro lado. Hubo un caso, que es el conocido, es el documentado. Pero que luego vamos a hablar del... Vale. No adelantemos a los espectadores del caso que vamos a hablar, amigos, y nos va a hablar aquí en exclusiva a Borja Cardelús, de quién supuestamente informó a Colón de que existía un nuevo mundo. Pero a pesar de todo eso, Borja, de acuerdo que hubiera habido muchísimos marineros que a lo mejor le hubieran dado información a Colón, pero también habría que buscar esas autopistas para poder llegar a América, porque lógicamente no te puedes meter en el Atlántico y no buscar pues esos canales que te lleven para allá, porque si no te quedas totalmente perdido y te morirías en alta mar. Es todo un reto. Bueno, es como si en estos momentos alguien, un particular, pues diseñara una ruta para llegar a Plutón, de una manera que dijera que había descubierto una ruta nueva y tratara de convencer a los gobiernos americano, ruso o chino de que era posible. Imagínate la dificultad que tendría. Pues algo parecido ocurrió en ese momento. Es decir, diseñar el proyecto, diseñarlo de una manera pues fiable, de algún modo fiable, y convencer a algún estado de que era posible esa ruta, cuando el Atlántico le llamaban el mar tenebroso y nadie se atrevía a circular, a adentrarse por él. Bueno, pues la prueba de la dificultad que tuvo es que tardó nada menos que 7 años en lograr convencer a algún estado de que eso era posible. Porque Cristóbal Colón, a los primeros que intentó convencer fue a los portugueses. De hecho, estuvo viviendo mucho tiempo en Portugal, en Lisboa, estuvo en la escuela que creó Enrique el Navegante, y estuvo a punto de convencer al rey de Portugal para realizar esa gran gesta, pero al parecer los nobles portugueses que aconsejaban al rey, pues se sintieron un poco de envidia y a lo mejor tenían unos intereses ya comerciales mucho más establecidos en las costas africanas, ¿no? Bueno, eso por una parte, pero más que eso fue, realmente hubiera convencido a Portugal, le hubiera convencido, porque Portugal estaba muy adelantado, más adelantado que España en materia de navegación, y el rey era muy propicio a las exploraciones, y le hubiera convencido si no hubiera tenido la mala suerte para él de que cuando tenía ya prevista la entrevista con el rey de Portugal, entrevista que se produjo, pues en esa época llegó Vasco de Gama a la India, y al llegar Vasco de Gama a la India, el empeño, el objetivo de Portugal con todas sus navegaciones, que era llegar a la especiería, a donde se producían las especias, se había cumplido. Entonces el proyecto de Colón pasó a un segundo plano, ya no interesaba porque el objetivo estaba cubierto. Entonces se tuvo que cambiar de país. Tuvo que cambiar de país y tuvo, amigos, que llegar aquí a España. Y en España, Borja, la verdad que fue muy bien recibido por los nobles españoles, incluso les ayudaron para presentar a los reyes católicos. Y hay que decir que los reyes católicos, amigos, estaban en una guerra a vida o muerte contra el moro y, lógicamente, era muy complicado desviar recursos de esa guerra para una expedición que no se sabía si iba a algún lugar. Teniendo en cuenta, además, que España en esos momentos no tenía una tradición marítima y de navegación como la tenía Portugal. Era una verdadera utopía, ¿eh? Lo que pasa es que Colón fue
sobretenaz, muy inteligente, además de persistente, y logró, digamos, ir subiendo escalones desde unos a otros, ir ascendiendo en la escala, digamos, social. Primero fueron algunos clérigos, luego fueron nobles, luego nobles más importantes, que fueron los que le fueron acercando a los reyes católicos. Aún así, claro, tuvo que bregar contra las juntas técnicas que evaluaron el proyecto de Colón, y eso verdaderamente es toda una historia interesantísima, ¿no? Porque incluso Colón llegó a manipular mapas para convencer a los reyes católicos, ¿no? Por supuesto, no, él disminuyó a conciencia el tamaño del planeta, ¿eh? Él sabía muy bien cuál era el tamaño real del planeta, y lo que hizo fue disminuir. Pero le descubrieron. Sí, no, claro, por supuesto. Es decir, los rivales de España, la leyenda negra pinta que la Junta Técnica que evaluó el proyecto colombino era ignorante porque ignoraba incluso la esfericidad de la Tierra. No, la Junta Técnica descubrió la manipulación de Colón, que había atribuido al Océano Atlántico una superficie, una extensión muchísimo menor. La Junta Técnica dijo que eso no era así. Había puesto casi como el Mar Menor. No, sí, bueno, unas diferencias brutales. Unas diferencias que hacían inviable de aplicarse aquello, hacían inviable el proyecto. Colón lo tuvo que disminuir, y esa disminución fue descubierta por la Junta Técnica, y por eso en un principio le dijeron que no. Pues amigos, lo cierto es que Cristóbal Colón, a pesar de intentar engañar a esa Junta Técnica, pues fue a América, se le financió el proyecto. Pero quiero que hablemos de un punto muy importante, que es ese marinero que supuestamente llegó a las Américas y que posteriormente volvió en ese barco maldito lleno, bueno, la mayoría de ellos fueron contagiados por sífilis por las indias de la zona, pero luego Colón contactó con este señor ya en un estado moribundo y le confirma que ha estado en otro continente. Vamos a ver este pequeño vídeo y continuamos. Alonso Sánchez, natural de Huelva. Pero Alonso Sánchez llegó en condiciones calamitosas. Era apenas un moribundo cuando alguien le ayudó a desembarcar, le acogió en su casa y le atendió unos pocos días, hasta que finalmente falleció. Pero antes de morir, tuvo tiempo para contar a su benefactor las peripecias de su viaje, cuando el viento los arrastró hacia el oeste, qué rutas siguieron hasta llegar al otro extremo, las tierras nuevas a las que arribaron, las extrañas gentes que las poblaban, las características del territorio. Pues amigos, Alonso Sánchez fue ese señor que habló con Colón, ese señor enigmático que muchas veces, seguramente que nunca han oído hablar de él, y hoy, pues precisamente con Borja Cardús queremos hablar de Alonso Sánchez, que fue el que indicó a Cristóbal Colón pues que existía otra ruta, que había estado pues recorriendo el Atlántico y supuestamente había estado en Asia. Por eso Colón estaba tan convencido de su proyecto, porque sabía perfectamente que se podía llegar a Asia por el Atlántico. Sí, este descubrimiento del el marinero, el protonauta, que le llaman también, el descubridor anónimo, arranca de un catedrático llamado Juan Manzano, que fijándose en lo que dicen las capitulaciones de los reyes católicos con Cristóbal Colón, observa la extraña frase de que los reyes católicos conceden a Colón, digamos, el ser titular de las tierras que ha descubierto y que ha de descubrir. Entonces se preguntó el catedrático, ¿cómo que ha descubierto? Lo dicen las capitulaciones. A raíz de eso comienza a investigar y sale a la luz todo esto de Alonso Sánchez, que fue el marino que fue arrastrado con otros pescadores, uno de esos pescadores de Huelva. De ahí se entiende, de ahí sale el personaje de Alonso Sánchez, digamos. Sí, ¿no? sí, de ahí, ahí claro, un poco claro, Colón claro. se descubre a sí, Sí, mismo sí. de que ya tenía información privilegiada. Sí. Tenía información privilegiada, tenía información privilegiada. Él estaba, digamos, todavía desconcertado por aquellos restos que iban llegando a las playas de Madeira, cuando de repente lo que llega es un barco con una tripulación muerta y solamente uno vivo, que es Alonso Sánchez. Le acoge en su casa
dura apenas 4 días y le cuenta todo, absolutamente todo, y sobre todo las rutas de ida y las de vuelta. Es interesantísimo. Claro, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Porque le puede contar que sí, he navegado y he llegado supuestamente a las Indias, pero ¿por qué ruta? Claro, Alonso Sánchez, digamos, tenía un rango superior más que de marinero, o simplemente un simple marinero. Era un simple marinero, un simple pescador de Huelva, y allí enfermaron de sífilis, se alarmaron muchísimo y realizaron velas rápidamente a curarse a la península ibérica, lo que no consiguieron. Llegaron a Madeira y Colón tuvo la suerte de recoger en su casa a este hombre que le contó todo. Y hasta, bueno, el catedrático Manzano realmente hace un estudio pormenorizado de cómo Colón allí, una vez llega, primero está desconcertado, hasta que de repente se siente seguro y sabe y reconoce por dónde está, y sobre todo sabe volver, porque volver por la ruta de Colón, que fue la ruta que luego siguieron, si hubiera vuelto por la misma ruta de ida, no hubiera encontrado el viento adecuado ni la corriente adecuada. O sea que Colón allí se orientó y digamos que reconoció todas las pistas que le había dado el marino anónimo. Es una historia realmente extraordinaria. Entonces, con todo eso él compuso su proyecto. Y luego yo creo que también, porque aquí en el documental, Borja, se dice que esos marineros llegaron supuestamente al Nuevo Mundo y fueron contagiados de sífilis por todas las Indias. ¿La sífilis no existía en Europa o fue una enfermedad que se importó de América? Sí, es una enfermedad que se trajo de allí, ¿no? Siempre se habla de los virus que llevaron los españoles, ¿no? El tifus, el sarampión, la viruela, la gripe, pero nunca se habla de que allí se trajo la sífilis. O sea, vinieron cosas magníficas de América, pero otras malas, ¿no? Es cierto que América no era tan insalubre como lo era África. África era una cosa terrible al que los europeos le tenían verdadero pavor, porque ahí sí que había enfermedades. No se atrevían a adentrarse en África, ¿no? Pero en América sí, bueno, pero en América existía la sífilis, efectivamente. Pues amigos, nos han contado la falsa leyenda negra que España llevó enfermedades ponzoña a América, pero hay que recordarles también que otras enfermedades que aquí no existían también se trajeron, ¿no? Porque lógicamente en cada continente hay sus enfermedades específicas. Y sobre todo decir a estos discípulos de la leyenda negra que lógicamente no fuimos ahí con esas enfermedades como si fuera un arma biológica, sino, pues bueno, fue fortuito. De hecho, cuando se pudo y esas enfermedades se pudieron tratar, pues se trataron, como la famosa expedición de Balmis, que llevó la vacuna de la viruela y la llevó allí para salvar a miles y miles de americanos, de indios. Incluso esa vacuna se la dio a los ingleses cuando estábamos en plena guerra con ellos, ¿no, Borja? Sí, efectivamente, la leyenda negra ha llegado a decir que los españoles extendían mantas infectadas de viruela y de sarampión sobre los indios para afectarles, ¿no? Pero eso de las mantas, amigos, eso sí que está registrado, que por ejemplo los ingleses a los indios de América del Norte sí le daban mantas infectadas precisamente para que fueran contagiados, cosa muy diferente a lo que hacían los españoles, porque, bueno, imagínese usted que le dan una manta en el Amazonas, seguramente que no la coge. A mí me ha ocurrido, ¿no?, en el Amazonas, cubrirme con una manta, precisamente en el Amazonas, y por fortuna no con estas enfermedades, pero al día siguiente estaba lleno de piojos, de garrapatas y de... Pero que bueno, realmente el Amazonas es una tierra muy pródiga en insectos, ¿no? Pero en fin, desde luego la mala intención que se atribuye a los españoles, esa no existió. Pues amigos, estamos terminando el programa y yo creo que hemos podido analizar perfectamente esos enigmas de Cristóbal Colón. Esos enigmas que nos llevan a entender un poquito mejor lo que es la historia, esa historia que muchas veces desconocemos. Aquí en Distrito TV hemos echado recientemente pues, una serie de dibujos animados de Cristóbal Colón que se los recomendamos a ustedes y a sus hijos para que aprendan la historia. Y ya para terminar, pues preguntarle a nuestro querido Borja pues un poco sobre la fundación de la civilización hispánica y cuál va a ser el siguiente paso, Borja. ¿Qué es lo que estáis
¿O qué es lo que tenéis en mente? Bueno, el primer paso ha sido el libro La civilización hispánica, que recoge lo que realmente construyó España con el Nuevo Mundo, que es una civilización de 600 millones de habitantes, de personas, que no es poco, es un empeño realmente difícil, ¿no? Casi imposible, ese mestizaje enorme que se produce a raíz precisamente de la llegada de Cristóbal Colón. O sea que el libro La civilización hispánica es el primero, pero también ahora, a continuación, estamos elaborando unos paneles que se llaman los paneles hispánicos o carteles hispánicos, que recogen de una manera muy visual y de una manera muy sintética pues lo que significó la civilización hispánica, la leyenda negra y la verdad, las leyes de Indias, las contribuciones hispánicas a la humanidad, de una manera muy gráfica que esperamos poder divulgar a través de los medios de comunicación, sobre todo escritos. Pues aquí, en España de Leyenda, amigos, el programa donde Borja Cardelús es coautor de este programa, es copresentador, y aquí va a poder contarlo pues todos los días se va a poder contar la verdad de nuestra historia. Y nos tenemos que despedir de todos ustedes, dando las gracias a nuestro invitado por estar aquí y dándole las gracias a ustedes por vernos todas las semanas. Nos vemos la semana que viene, amigos, aquí en España de Leyenda, en Distrito Televisión. No se lo pierdan. España de Leyenda.